Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Cómo están? Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar en Matices. Yo había esperado muchísimos días el programa de hoy porque quería hablar de muchos temas con funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. En una primera instancia, les cuento, me iba a acompañar el doctor Ruiz, que es don Mario, el gerente médico de la Caja, que si me acompaña. Don Mario, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Bien, y usted, don Randall, es un honor estar aquí con usted en el programa. Gracias, doctor, muy amable. Y también iba a estar la doctora Leandra Barca, que es la coordinadora de inmunizaciones de la Caja, con quien tenía muchas ganas también de conversar. La última entrevista fue particularmente compleja con la doctora Barca, y entonces tenía muchas ganas de volver a conversar con ella, pero me comentó Mario hace un ratito que tiene, hoy justamente, entiendo que fue hoy, doctor, una complicación de salud, y eso pues evitó que estuviera en el programa de hoy. Así es que le mandamos un saludo a la doctora Barca y ojalá que esté mejor, doctor. Así es que voy a hablar de todo con el doctor Ruiz hoy, la entrevista que tenía justamente planeada. ¿Tiene algún problema con el audio, doc? Que ahí lo vi. Son las 2:03. No sé, doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, perdón, es que parece que se fue la señal al inicio. Sí, no, efectivamente. ¿Aló? Adelante. Bueno, primero, Randall, es un honor estar aquí con usted en el programa. Yo trato de escucharlo. Verás, a mí me gusta mucho su programa. Sí. De hecho, el otro día estaba escuchando una entrevista suya con el doctor Bosa. Verás que al doctor Bosa yo lo conocí en la pandemia, porque yo me formé en el San Juan de Dios. Digamos, yo no, y él es del Hospital Calderón Guardia. Y uno aprende cada vez que oye hablar a Bosa, porque él es una enciclopedia. Él es una de las personas que la pandemia ha traído cosas buenas, aunque uno no crea, cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pero el conocer al doctor Bosa es de las cosas buenas, porque primero él es todo un caballero. Cuando lo conocí, uno se da cuenta de que él sabe hablar de cualquier tema. Digamos, usted le habla de fútbol, le habla de fútbol, le habla de libros, le habla de libros. Y una de las misiones que se le asignó a él, porque él era, es intensivista y es muy reconocido entre los intensivistas. Entonces, los intensivistas de los diferentes hospitales estaban acostumbrados a trabajar en cada uno en su hospital, pero teníamos que trabajar más en equipo que nunca, para los traslados, para los pacientes, porque sabíamos que en algún momento la saturación hospitalaria nos iba a obligar a que ya las áreas de atracción no fueran las mismas y trasladar a los pacientes donde tuvieran la mejor atención. Entonces yo le dije al doctor Bosa que había que el Bluetooth, el Bluetooth de hecho se llama así porque el Bluetooth es lo que se usa para conectar todos los dispositivos, ¿verdad? Que a través de una señal. Se llama ¿qué significa diente azul? Diente azul. Y ese nombre, diente azul, es por un rey vikingo que fue de Noruega, creo, que fue el que se encargó de unir las tribus vikingas. Entre ellos tenía muchos roces y tenía un diente azul, y por eso le decían Bluetooth. Y el signo de Bluetooth son las runas, de que significa diente azul, que las runas son el lenguaje vikingo. De los vikingos. Entonces yo le dije, doctor, ahora tenemos que hacer como hizo Bluetooth. Y a la semana, yo le conté la historia, ¿verdad? Y yo creo que se picó, porque a él le gusta saber de todo, ¿verdad? Y a la semana siguiente, un día que estábamos en una reunión, me dice, aquí tengo el libro de Bluetooth, y de verdad, se mandó a comprar un libro de Bluetooth para ver si eso era cierto, y se lo estaba leyendo. Y el día que lo escuché en la entrevista con usted, yo decía, puñal, Bosa, ¿cómo hará para estar trabajando? Porque él está trabajando ahí en el campo, metido, y al mismo tiempo está actualizado de todo. Y fue una entrevista muy interesante. Entonces sí, yo tengo que aceptarle que yo disfruto mucho las entrevistas con el doctor Bosa, porque además le hago preguntas súper generales y él las especifica. Yo le digo, ¿qué hay de nuevo? Y yo me quedo callado 25 minutos mientras me cuenta qué hay de nuevo. Un abrazo también al doctor Bosa. Doctor Ruiz, muchas gracias por estar conmigo y en Matices. Si escucha frecuentemente, usted sabe que yo he sido crítico de algunas políticas
de ejecución, particularmente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo que pasa es que yo insisto, y sé que usted lo tiene claro, que no es un tema personal, es decir, a mí usted me cae muy bien, claro. Y que es un tema de gestión. Voy por partes. Quiero saber su opinión primero. Hoy yo estoy muy molesto, ya no es con la Caja, es con el Ministerio de Salud, porque decidieron la semana pasada que nos iban a dejar de dar los datos diariamente. Es decir, que yo no sé cuántos casos hay el lunes, no sé cuántos hay el jueves, sino que solo van a dar los datos los martes y los viernes. Y eso ya alguna gente, como la Universidad Hispanoamericana o el Centro Centroamericano de Población, nos han dicho suave, que eso nos impide sacar la tasa R, digamos, a tiempo y hacer algunos cálculos. Yo sé, insisto, que eso es una decisión del Ministerio de Salud, no de la Caja, pero digo, si hay una cara conocida en medio de la pandemia es usted, quería preguntarle la opinión arrancando, doctor. Bueno, primero, Randall, como usted dice, no eso, yo entiendo que no es un asunto personal. De hecho, a mí me gusta mucho escuchar siempre perspectivas diferentes de las cosas, porque uno aprende de eso. Y miras que, sobre todo en este proceso de la pandemia, si algo he aprendido es que todas las opiniones aportan, sean buenas o malas, porque los procesos están evolucionando como nunca. Digamos, de hecho, por ejemplo, un ejemplo es el lineamiento para cuándo se tomaba la prueba de diagnóstico. Al inicio, Randall, era a las personas que venían de China, que hubieran estado en Wuhan, en un mercado de animales. Imagínense, esa era así de específico. Y ahorita ya se ha abierto a prácticamente cualquier persona. Yo recuerdo cuando se incluyó España, la gente que había viajado de España, y era un boom. Entonces, este es un proceso de mejora continua, en donde uno tiene que ser humilde y aceptar las opiniones de todas las personas, y eso lo he visto también en las giras. Mira cómo aprende uno, Randall, de la gente, de todas las personas. Hasta hoy fui a la Colito Picado, andaba ahí, y tienen un toldo, y estaba un señor adulto mayor, y entonces me dice, doctor, ¿por qué no ponen 2 toldos? Porque hace demasiado calor. Y vuelvo yo a ver, y de verdad, en el toldo, ellos estaban haciendo fila del otro lado, y mientras hacen fila, se estaban asoleando un montón, y son señores mayores, ¿verdad? Y en la parte de adentro, como van de 6 en 6, porque son las dosis que se ponen con los frasquitos, sí había sombra. Entonces vamos a ver cómo ponemos toldos ahí. Cosas tan importantes que si el señor no me hubiera dicho, uno no se da cuenta en el momento. Entonces toda perspectiva diferente aporta. Con respecto a lo de los datos, Randall, yo soy muy respetuoso de las decisiones del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el ente rector, y yo al doctor Salas creo que él es un excelente profesional. Sí sé que se iba a hacer la conferencia de prensa, creo que solo los martes, una vez por semana. De eso no tengo ningún problema, que lo hagan un día a la semana, no importa. Exacto, pero miras que voy a hablar con él y le voy a trasladar esa sugerencia, porque los datos, me imagino que lo que ellos están tratando de hacer es de compilarlos todos para que salgan en un solo libro, perdón, en un solo machote. Un solo corte, sí. En un solo corte, pero todo eso se puede modificar, y por un asunto de transparencia podrían estar. No tengo claro por qué decidieron una vez por semana, pero le voy a preguntar. Y por favor sugiérale que lo hagan. Yo también tengo el mejor concepto profesional del doctor Salas. Yo no creo que amanezca ayer diciendo cómo hago para hacer el trabajo. Sí. O sea, eso no pasa. Lo que pasa es que a veces, y particularmente, doctor, se lo digo con todo respeto, le pasa mucho a los médicos que están tan metidos en su burbuja de ciencia, digamos, claro, que a veces cuando tienen que tomar decisiones de otra materia que no sea medicina, a veces no hacen un balance, digamos, adecuado. Por eso esto que no es medicina, sino que es transparencia y un montón de cosas más, ojalá le haga la recomendación. ¿Cómo vamos con la estrategia de vacunación? Yo, en este punto en particular, me había quejado, ya no del Ministerio de Salud, sino de la Caja, doctor, usted lo sabe bien, de que al inicio había un desfase respecto a cuando yo veía por escrito las prioridades de vacunación y lo que se ejecutaba. Claro. La cambiaron ya, eso está claro, la cambiaron. Sí. Pero al inicio yo decía, por Dios, ¿cómo están vacunando antes los administrativos, que por supuesto que merecen ser vacunados, pero no antes de los adultos mayores? ¿Cómo les va con eso? Hemos mejorado un montón, digamos, y es lo que yo decía al inicio, Randall. Este proceso es un proceso que va en evolución continua, y todos los días aprendemos en el equipo de trabajo. Sí teníamos ya mucha camino recorrido, porque la caja tiene 16, en la caja se pone, en el país en realidad, que no es solo la caja, ponemos 16 vacunas que cubren 20 enfermedades. Es uno de los esquemas más completos del mundo.
El asunto es que la vacuna de COVID, sobre todo la vacuna de Pfizer, y así lo digo, y ya lo he dicho otras veces, es como una cría de chompipes. Usted la vuelve a ver, esa vacuna, el frasquito, y está mal puesto bajo el sol o lo que se degrada y no funciona. Hay que cuidarla como si fuera ahora. Inclusive estas temperaturas de menos 70 grados bajo cero es la primera vez en la historia que una vacuna se tiene que almacenar a ese nivel. Cuando nos llegaron la otra cosa es que la Comisión Nacional de Vacunas es la que define los grupos de priorización. La caja tiene 2 miembros en la Comisión Nacional de Vacunas, que son el doctor Hugo Marín y Leandra Barca, pero se toman decisiones colegiadas. Y ellos, las vacunas las compra la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud nos dice cuáles son los grupos prioritarios y nosotros nos encargamos de ponerlos. Si a nosotros nos dieran, digamos, que llegara 1 millón de vacunas, digamos, es un sueño, pero ojalá llegara, nosotros tenemos capacidad de poner en tiempo ordinario, digamos, de 7 a 4, 300,000 vacunas por semana. Si nosotros de repente nos llegara a 1 millón de vacunas, podríamos duplicar el tiempo ordinario y trabajar de 7 a 10 si fuera necesario, o inclusive 24 horas, como hacen en Inglaterra, como están haciendo en Estados Unidos. El asunto es que al inicio lo que nos llegaron fueron 10,700, creo, fue el primer embarque. Las distribuimos en una semana. En los centros, digamos, y esto se definió por esta razón, que tal vez ahí es donde nosotros, a pesar de que se ha tratado de explicar, es un tema bien complejo, que a mí mismo al inicio me generaba, porque uno normalmente, las personas que ponen vacunas, lo que se encargan y están capacitados para convencer a la gente que se ponga la vacuna. Digamos, los ATAPs y los vacunadores, normalmente uno más bien tiene que ir y perseguir a esas personas para que se la pongan. Yo no sé si vos te has puesto la vacuna de la influenza. A veces uno se la pone y uno se enferma de la influenza. Entonces hay gente que no se la quiere poner. Entonces en los hospitales, más bien ellos, los vacunadores, antes con la vacuna de la influenza, perseguían a la gente para que se pusiera esa vacuna, porque hay gente que no se la quiere poner. Pasa también con la vacuna del papilomavirus. Digamos, tuvimos que ir y buscar a la gente. Aquí no, aquí fue cambiarle el chip a esas personas que son técnicos de atención primaria o auxiliares de enfermería o enfermeros que son muy profesionales, digamos, y mi respeto a ellos, al trabajo que realizan, y ahorita en las giras me he dado cuenta más de la mística que ellos tienen, y cambiarle el chip de que antes eran los que perseguían para poner, a decirle, no, suave, usted solo le tiene que poner a estas personas, y eso sí, si se abre un frasquito y la persona a la que hay que ponérsela no llega, usted tiene que buscar inmediatamente a alguien a quien ponerse, porque eso pasa con la vacuna cuando se degrada. Efectivamente, en algunos centros hubo gente, porque definimos esto. Primero, las personas que trabajan en pacientes con COVID. ¿Okay? Después, personas que trabajan en contacto con pacientes. Y después, todos los de atención indirecta. El asunto es que las personas que trabajan con COVID, a veces, digamos, en los servicios de emergencias y en las unidades COVID, la rotación de personal es muy alta. Ya no tanto porque ya no se nos ha enfermado tanto personal como antes, pero en la caja se han enfermado más o menos 8,200 personas y han fallecido 21. De hecho, la semana antepasada teníamos contabilizados 19 y esta semana, en el último corte, son 21 compañeros que han fallecido. Las personas que a veces trabajan en los servicios de urgencias rotan en otros servicios en tiempo extraordinario. Entonces puede que haya gente que esta semana está trabajando en una unidad COVID y que la semana siguiente, por la rotación que se hace, no esté trabajando ahí, sino que esté trabajando en el servicio de medicina interna, por ejemplo. Se trata de que estén ahí siempre, pero la rotación es muy alta, incapacidades, vacaciones, todo esto. Y sí tuvimos casos de funcionarios que de ahí llegaron y aprovechándose al inicio de esa buena fe de los que ponen las vacunas, que se colaron. Y esas personas van a tener que justificar por qué se colaron y por qué no lo hicieron en ese momento. Y a todos se les está haciendo un procedimiento, digamos, la instrucción a todos los directores va a procedimiento administrativo. Hay una ley de contratación administrativa, una normativa de relaciones laborales, y siempre primero, de acuerdo a la ley y en base a los informes de auditoría, se hace una investigación preliminar. La investigación preliminar determina cuál es lo que pasó, y son órganos independientes, y después se toman las sanciones correspondientes. Pues sí hubo gente que se coló. Más o menos, el último corte que yo vi eran unas 270 personas. Pero ahí hay que reconocer
la caja tiene 56,000 funcionarios, más o menos, porque eso ha ido variando. En más o menos 270, 300 casos se ha identificado eso y se va a hacer una investigación preliminar para que se identifique los responsables de esto que pasó. Y si eso nos hizo ver que el proceso tenía que ser todavía más estricto. Y entonces los lineamientos han ido evolucionando respecto a eso. La semana pasada, Randall, tuvimos una reunión con el Ministerio de Seguridad. Con el señor ministro asignó personal del Ministerio de Seguridad para que se uniera con nosotros, porque tuvimos un evento la semana antepasada de que en 12 EVAIS en Cartago, donde se estaba poniendo vacuna de COVID, digamos, sí, ahí pusimos vacunas, pero no se pueden almacenar ahí por la temperatura y porque lo que se abre se pone. Alguien se metió ahí en la noche, rompió el refrigerador donde se guardan las vacunas, que había otras vacunas, no vacunas COVID, y no se llevaron nada en el primer EVAIS. Fueron a otro EVAIS que queda por ahí y hicieron lo mismo en la misma refrigeradora, revisaron todo, revolcaron todo, yo vi las fotos y se llevaron un coffee maker y un aparato para tomar la presión. Entonces nosotros dijimos, no, esto fue que estaban buscando vacunas COVID. Las vacunas COVID. Cuando nos reunimos con el Ministerio de Seguridad, que nos ha ayudado montones y nos están ayudando en todo el proceso de vigilancia, de supervisión, de todo esto, yo les dije, yo decía, puña, yo nunca me imaginé en las épocas de paz, así les digo yo, porque esto es como una guerra, que en algún momento íbamos a tener que contactar porque y nosotros somos personal de salud, uno está acostumbrado a reunirse con todo el personal de seguridad, súper profesionales, digamos, la coordinadora, el 911, la policía, y de ahí uno se siente raro, ¿verdad? Reunirse con el comandante o con la comandante. Entonces yo decía, puña, hace un año yo jamás me hubiera imaginado que iba a tener que tener una reunión con el Ministerio de Seguridad para pedir la ayuda que nos están brindando para proteger vacunas de una enfermedad que ni siquiera sabíamos que existía. A tal nivel de complejidad llega esto. Y de hecho, hay un boletín de la Interpol donde advierte que podrían haber bandas organizadas que traten de robar o de falsificar vacunas. Entonces, claro, ya es otro nivel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nosotros hemos tratado con los protocolos que van evolucionando de mejorar todos estos aspectos. Y no, por eso estoy haciendo las giras. Claro, pero por eso, vamos a ver, usted nos acaba de dar una noticia, porque de hecho yo intenté compilar antes del programa los datos de las auditorías, de que en tal hospital tanto, y complicadísimo, o sea, realmente no pude hacerlo. De hecho le iba a preguntar el dato, pero por dicho usted se me ha adelantado, porque bueno, hoy salió un nuevo informe de auditoría sobre el hospital México, donde 4 incapacitados vacunados, 3 que no tenían nombramiento, 3 que estaban pensionados, en Punta Arenas 1 que no la necesitaba, otro que estaba de vacaciones. Pero usted me da un dato ya finalmente, usted me dice, sí, Randall, hay al menos 270 funcionarios que habrían recibido la vacuna sin ser grupo prioritario y los están investigando. Ese primer momento, ¿verdad? Porque yo entendí la lista, doctor, de prioridades. O sea, cuando yo veo la lista de prioridades de la Comisión Nacional de Vacunación no tengo ningún problema. Justo como está así puesto, me parece como tiene que estar. Los trabajadores de la salud con contacto directo con pacientes COVID, los que tienen contacto con pacientes, y hay otros que tienen contacto indirecto. Pero hay otros administrativos que a mi gusto, y yo no lo entiendo así del protocolo de vacunación, no estaban en el primer grupo, que son los administrativos, los directores de la clínica, el director financiero de tal clínica, que de hecho eso es uno de los vacunados. Eso no. Y entonces sí se empezó a hacer así. La caja, como ejecutor, empezó a vacunar, más allá de los filtrados, a personal que ni siquiera tenía contacto indirecto con pacientes. Pero hubo un momento, después de las críticas y que todo el mundo se nos viniera encima, los que criticábamos eso, que dijeron, no, suave, el 80% de las vacunas que entren van para los mayores de 58 años, que todos pedíamos a gritos eso. ¿Por qué se dio esa decisión? Acertada, me parece a mí, pero ¿por qué hasta ese momento? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Decir, sí, suave, algo estamos haciendo mal, traigamos al grupo prioritario 2 antes de los administrativos. Ahí, Randall, hay un aspecto que, bueno, con respecto primero a lo de las investigaciones y todo eso, sí se instruyó investigación para cada uno de los casos, perdón. Yo no puedo adelantar un criterio
Y eso yo quiero que quede así súper claro, que yo no estoy adelantando criterios, nada más que sí vamos a tomar las medidas correspondientes una vez que estén los informes y lo que esos informes evidencian, porque son aparentes irregularidades. Y eso por alguien ahí que malinterprete como que adelanto criterio y nada que ver. Con respecto a la vacunación de personal administrativo, y aquí tengo el dato. En la caja se han enfermado 8.377 funcionarios. Y de esos funcionarios, Randall, 2.097 son personal de enfermería. Bueno, han fallecido 21 personas, ¿verdad? 2.097 son personal de enfermería y el segundo grupo más afectado es el personal administrativo, que son 1.490 personas. Y el tercer grupo más afectado son el personal de servicios generales y mantenimiento, que es lo que incluye todo lo que tiene que ver con aseo y vigilancia. Y ahí se han enfermado 1.079 personas. Este cuadrito, yo ahora si quieres se lo paso, porque eso es algo que nosotros como institución habíamos visto, tal vez, y ahí usted tiene toda la razón, y en este proceso hay que aprender a aceptar lo que uno puede mejorar, y son datos que no habíamos publicado así como se lo estoy diciendo yo con esa transparencia. Pero el segundo grupo más afectado de funcionarios enfermos es el personal administrativo de los hospitales y de las clínicas y de las áreas de salud. Y eso tiene una razón, en teoría, ¿verdad? Porque el COVID va a dar chance para hacer estudios durante muchísimos años. Los hospitales y las áreas de salud y las clínicas son un ecosistema propio dentro del mismo. Digamos, toda la gente va a comer al mismo comedor. Todos, las personas que reparten la comida, el personal de nutrición, se encargan de repartir la comida de los pacientes y en los comedores institucionales también de los funcionarios. Y son las mismas vajillas, las que se usan, por ejemplo. Son vajillas especiales que se utilizan en los hospitales, que las lavan en el servicio de nutrición, pero son las mismas vajillas. El personal administrativo es fundamental para que el hospital funcione. Por ejemplo, Randall, y esto lo viví la semana pasada que fui a Atenas. En Atenas que yo llegué y el director administrativo no estaba, había un sustituto, un muchacho joven, muy bueno, muy profesional, no recuerdo el nombre, y me contó que el director administrativo dio positivo y que ellos tuvieron que mandar para la casa al director, a varios funcionarios del área administrativa, que incluye recursos humanos, que recursos humanos se encarga de los pagos de las personas. Digamos, cada unidad se encarga de tramitar los pagos de esa unidad, el salario de las personas, incapacidades, todo eso lo tramita recursos humanos. Y tuvieron que mandar mucha gente para la casa, porque se hace un barrido epidemiológico, digamos, la persona que estuvo en contacto directo, los sospechosos, todo esto. Y eso, ellos estaban corriendo, me decía este muchacho, para que no se atrasaran los pagos, porque son gente que de ahí todos trabajamos porque ocupamos el salario. Son gente que ellos sabían que si se les atrasa el salario, aparte que están trabajando un 200%, de ahí no querían que se les atrasaran. Así de importante es el personal administrativo de todos los hospitales y de todas las zonas. Sí, hemos tratado al máximo, por ejemplo, de que personal que esté en teletrabajo de oficinas centrales y de los diferentes lugares, sí, a no ser que tenga una condición de riesgo, se van a vacunar cuando les corresponda, pero no tienen una prioridad igual que el personal administrativo que trabaja en áreas de salud o en hospitales. No sé, Ronald, si ahí abarco o... Más o menos, Doc, pero vea lo que le iba a discutir, es que, digamos, yo no estoy en contra de que se vacune al personal administrativo, eso jamás. Lo que estoy en contra es que se les ponga por prioridad antes de los mayores de 58 años. Y lo voy a argumentar con números. Usted me acaba de dar datos que no lo sabíamos, ¿verdad? Pero son 8.377 personas contagiadas de COVID en la caja, de los cuales muy lamentablemente han fallecido 21 personas, ¿verdad? Es decir, el 0.25% de los funcionarios de la caja infectados por COVID fallece, 0.25%. Cuando nos vamos a la población mayor de 58 años, ¿verdad? Tiene más de 1.600 muertos esa población, ¿verdad? Es decir, tiene más muertos la población adulta mayor de 58 años que todos los administrativos de la caja contagiados sin haberse muerto. Pero la mortalidad en esa población es del 13%.
13 de cada 100 se muere, mayor de 58, 0.25 empleados de la caja. Entonces, por eso quise aclarar, no es que yo esté en contra de que se vacunen a los administrativos. A mí lo que me parecía increíble, doctor, y creo que era un problema de aplicación o de ejecución, era que efectivamente se vacunara primero al personal administrativo y hasta después a los mayores de 58 años. Y me alegra que usted haya usado 2 veces en la entrevista la palabra humildad, doctor, porque si me dice aquí, Randall, sí, es que sí, había una equivocación en eso, le dimos vuelta en las nuevas vacunas, yo lo celebro. A mí realmente lo que me cuesta un poco es decir, ¿por qué no aceptan que sí, que efectivamente al inicio hubo un problema y que ya lo arreglaron y todos celebramos que ya lo arreglaron, doctor? Porque técnicamente, Randall, sí hay una justificación, y de hecho el asunto es que nunca había pasado que no haya vacunas, como en lo que está pasando ahorita, digamos que dependamos de la entrada, pero hay criterios de la CDC y de la misma OMS, donde inclusive ellos recomiendan que se vacune en los hospitales todo el personal, inclusive el personal voluntario. De hecho, el párrafo dice así: vacunar personal al que se le paga y personal al que no se le paga como prioridad para poder atender el resto de las personas. Claro, eso es en un mundo perfecto. Nosotros tuvimos que tomar la decisión de suspender los voluntariados en los hospitales para evitar exponer a esas personas, pero hasta ese punto va el CDC. Tiene otra razón, Randall, y ahorita le voy a, porque también tiene razón la parte de que hay que priorizar a adultos mayores. De hecho, ya lo hicieron. Ya lo hicimos, sí, y te voy a explicar a lo que yo no entiendo más o menos por qué. La otra razón de vacunar a todo el personal del hospital, porque administrativos también incluye el personal de ventanilla, el personal de, como te decía, de recursos humanos, los que atienden en las recepciones, es volver los hospitales y los centros de salud sitios seguros para los pacientes. Porque, y en ese momento no lo sabíamos, como ya se sabe ahorita, pareciera, Randall, que las personas vacunadas no son contagiosos, digamos, no enferman a otras personas. Pareciera, ¿verdad? Es un estudio que acaba de salir, que en Estados Unidos tomaron decisiones muy rápido, me parece a mí, que hasta eso, uno dice, puña, la FDA y CDC tomando decisiones tan rápido, si es que esto va volando. Ayer decían, AstraZeneca produce coágulos y Noruega, Suecia, Finlandia decidieron suspender la vacunación, y la EMA, que es la agencia reguladora europea, dijo, no produce coágulos el mismo día. Entonces yo decía, puña, ¿cómo esto está? Y yo me imaginaba al de la EMA llamando al ministro de Salud de Noruega diciéndole, ¿por qué paró esto si no hay una evidencia científica? Claro, ellos están priorizando los pacientes. La estrategia inicial, según la cantidad de vacunas que nos iba a llegar, era primero el personal, para poder atender y reactivar servicios, que ya lo estamos haciendo. Porque el COVID es una enfermedad muy grave, que hace que fallezca mucha gente, sobre todo adultos mayores, sobre todo los mayores de entre 60 y 80 años, y los de mayor edad. Pero hay otras enfermedades que nos van a pasar una factura en algún momento. Y esta pandemia se va a comportar como una sindemia, donde entonces los pacientes con enfermedades como presión alta descontrolada, diabetes descontrolada, cirugías que digamos, una vesícula, cuando una persona tiene piedras en la vesícula, si no le molesta, no hay que operarlo corriendo, pero cada vez que se inflama la vesícula, termina generando que esa inflamación se pueda complicar a que la vesícula se perfore u otras cosas. Y entonces teníamos que también que atender otro tipo de patologías para que esa factura no nos pase la cuenta en algún momento. Eso es parte de la estrategia. Cuando la comisión de vacunas se reúne, porque recordemos que ellos son los que definen quién primero, segundo, tercero, y se discutió este tema, yo no estuve en la discusión, pero a mí me pareció una decisión salomónica, porque personalmente lo digo, y estoy seguro que a muchos de los funcionarios y a todas las personas, yo creo, a uno le preocupa mucho ese segmento de la población, porque es el segmento que se va a enfermar más y que se enferman de una forma complicada. El poder vacunarlos a ellos, aprobados, y el seguir vacunando el grupo 1, ha probado ser una receta muy buena, una receta muy eficiente. No es la receta que se siguió en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra definieron primero a personal. Hay un país, yo creo que es Indonesia, no estoy seguro, creo que es Indonesia, Randall. Ahora reviso, Indonesia o Malasia, uno de los dos, pero creo que es Indonesia,
En Indonesia definieron vacunar primero a las personas jóvenes, bajo el argumento de que esas personas son las que están más expuestas a la enfermedad, porque son los que trabajan y los que andan en los buses y en transporte público y todas las cosas, y que las personas adultas mayores son las que se están cuidando. Entonces ellos definieron, vamos a vacunar a este grupo primero porque eso va a permitir proteger al resto de la población. Yo decía, mira, qué filosofía más diferente, ¿verdad? Uno no la puede criticar, pero ellos tomaron esa decisión. Al final, ojalá uno tuviera todas las vacunas al mismo tiempo, para no tener que hacer esa diferenciación. Yo vi ayer lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer Biden propusieron vacunar a todos los mayores de 18 años y están llamando a gente del ejército para que vacune, a gente de voluntarios, y es que ellos tienen las vacunas. Claro, ellos tienen las vacunas, lo que le falta es la aplicación. Exacto. Pero entonces, doctor, el ajuste, más allá, digamos, de la discusión de quién primero, quién no, el ajuste que se hizo para que 8 de cada 10 vacunas se colocaran mayores de 58 años, ha dado resultados. Parece que los resultados le dan razón a ese ajuste. Sí, sí. De hecho, fue una decisión salomónica, muy bien tomada. Y yo lo veo ahora. Hoy fui a la Clorito Picado y a la Carlos Durán. Son zonas, digamos, yo estoy yendo inicialmente a las áreas de salud que tienen más porcentaje de adultos mayores, que hasta eso varía en el país. Digamos, Santo Domingo Heredia, la Carlos Durán, Alajuela Oeste, son zonas donde la población adulta mayor es mayor, digamos, es un 10% o más de toda la población mayor de 65 años. Y entonces me contaba la doctora Muñoz, Cristina se llama ella, la directora de la Carlos Durán, que ellos comenzaron vacunando el paciente mayor, más longevo, 105 años. Entonces uno decía, puña, y por todo lado, Randall, hay gente, en todos los lugares. Yo digo, ¿a qué edad comenzaron? Yo tengo 3 preguntas siempre. ¿A qué edad comenzaron? ¿Por qué edad van? ¿Y cuántas personas tienen ustedes mapeados en ese grupo? Entonces me dijeron que 105 años, que ya ahí en la Carlos Durán van por 70 años, tienen en un rótulo donde dicen vamos por este rango de edad, que eso se pidió a cada área de salud y es lo que estamos supervisando también. Y en la fila se ve las personas adultas mayores, la mayoría van acompañados, algunos ya están con su segunda dosis, pero por ejemplo hoy estaba una funcionaria de guardacostas en la fila. De hecho, como yo vi que había en la fila una persona joven, la pregunta mía a la doctora fue, ¿y ella por qué le toca ya? Digamos, me explico, ahí uno ve en una fila de adultos mayores una persona joven, entonces le pregunté que por qué estaba ahí. Y la doctora me explicó, no, primero se fueron a fijar y ya vieron y me dijeron, no, es que es una funcionaria de guardacostas. Vieras que ahí yo vi que este esquema de verdad funciona, porque el grupo 1 incluye policía, policía de tránsito, OIJ, comisión de emergencias, guardacostas, y esto ha permitido que estos adultos mayores reciban la vacuna a tiempo y que al mismo tiempo podamos seguir protegiendo a estas personas que son muy importantes. Entonces fue una decisión muy bien tomada, creo yo, que nació como parte de una recomendación de la población, porque yo recuerdo que alguien decía, no sé si fue el doctor Rosero, deberían vacunar 80-20, deberían utilizar esto, y lo fue cuando lo analizaron en la comisión, y yo dije, no, me parece muy bien, me parece excelente. Yo estoy muy seguro, porque aquí Manuel me está diciendo en Facebook que si no es ego, querer tener razón. No necesariamente es ego, yo sí quiero generar algo. Los aportes de la población, los aportes científicos externos a las autoridades, como el doctor Brocero o el doctor Evans, por ejemplo, y la prensa independiente, porque no fui solo yo aquí en Monumental el que advirtió eso, no por tener la razón, es que efectivamente así funciona un país de derecho. Usted tiene a prensa, a científicos, a población llamándole la atención a señores que están trabajando todo el día aplicando una cosa para decir, hey, suave, no podrían hacerlo así, y ajustarlo. Y por eso le pregunté al doctor si al final esa decisión fue efectiva. Doctor, la última pregunta sobre los 270 funcionarios presumiblemente colados o filtrados en la vacunación. ¿Tienen registros de eso de todas las áreas de salud? ¿O hay algún lugar donde se concentraron esas presuntas irregularidades? No, es de
no son todas las áreas, pero sí está, no, digamos, no hay un centro en específico que haya presentado una situación particular, sino que se presentó en casi todas las, digamos, la caja tiene 7 regiones, en las 7 regiones se presentaron alguna situación que se están investigando. ¿Esas personas solo enfrentarán investigaciones administrativas quien se colocó la vacuna o quien se la colocó a esa persona? Eso lo tiene que determinar la investigación, y yo ahí sí no puedo adelantar, porque habrá que ver qué fue lo que pasó en cada uno de los casos y revisarlo. Sí hay situaciones, Randall, que cuando se revise habrá que determinar, digamos, no sé, si se modificó la lista, por ejemplo, o si no estaba en la lista. Son diferentes, o probablemente habrá funcionarios que van a decir, no, es que yo estaba aquí, no estaba en COVID, pero estuve en COVID la semana pasada. Eso el director del centro lo tiene que revisar. Entonces, sí, no, ahí sería adelantar criterio, Randall, y prefiero no exponerlo. Doctor, vamos a la saturación de los centros de salud, porque hubo un momento en que tuvieron un pico impresionante. Claro. Ya hoy no, todos entendemos que va bajando. Estaba revisando las estadísticas hace un ratito y tenía la pregunta de si había ya a esta altura algún centro de salud que haya tenido pacientes COVID sin pacientes COVID, porque sé que la intención es concentrar todos en el Calderón Guardia. Doctor, pero ya hay alguno que usted diga, ya quedó sin pacientes COVID. Sí, hay 2 tipos de pacientes COVID y el segundo tipo se subdivide. Son los que entran por emergencias y requieren es la entrada de todo paciente, ¿verdad?, por el servicio de emergencias, y los que requieren hospitalización, que son el tipo 2. Los de emergencias algunas veces se valoran, se ve que están en una condición estable y se mandan para la casa y se les da el seguimiento a través de la llamada del CENDEIS y de las áreas de salud. Hay otros de emergencias que por su condición se define, no, hay que internarlo. Algunos se dejan en observación para ver cómo amanecen al día siguiente y ver si se pueden ir para la casa. Otros no, ya son, que ahí entra la otra categoría, que son leves, severos y críticos. Entonces, ya cuando se tienen que internar, si son leves, estamos tratando de concentrarlos todos en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en las camas que se habilitaron para eso. Y si son severos o críticos, se tratan de ubicar en los hospitales nacionales, que también tienen capacidad en las unidades de cuidados intensivos, o en SEACO y Torre Este del Calderón Guardia. De hecho, la idea es tratar de concentrar todos esos pacientes, SEACO, Torre Este y Hospital Nacional Psiquiátrico, para que si los casos siguen bajando, después se concentren en la fase 4, solamente en la Torre Este y Psiquiátrico, el CENARE vuelva a ser CENARE 100%, que eso es la idea y que venga reforzado, y que en la Torre Este se manejen todos los pacientes. Va muy evolucionado. Hay centros, por ejemplo, Alajuela, que ya no interna pacientes, sí los atienden en emergencias. Y ahí claro. Yo quiero... Ajá. Lo que quiero saber, perdón, doctor, es si hay hospitales que ya no tengan unidad COVID de internamiento. Alajuela, Heredia, digamos, los hospitales Liberia, Nicoya, casi todos los regionales, excepto Pérez Celedón, ya no tienen unidad COVID. Y Pérez Celedón es porque en la región Brunca hemos visto que se mantienen los casos elevados, y también en la región Huerta al Atlántico. El asunto, y Ronald, yo quisiera aquí que las personas entiendan eso: todos los hospitales tienen atención de emergencias COVID. Entonces, no es que si alguien se enferma, tiene que ir al Calderón o al SEACO para que lo atiendan, no, sino que usted va al hospital más cercano, ahí se le atiende, se le hacen las pruebas, se revisa todos los diagnósticos, y si hay que internarlo, sí, nosotros nos encargamos del traslado. Y esa es otra duda que a mí me ha hecho la gente. Me dicen, pero entonces yo tengo que irme al psiquiátrico. No, nosotros nos encargamos de eso. Y que la gente siga consultando en los hospitales, porque son personas muy humildes algunas que han pensado que tienen que llegar al SEACO para que los atiendan, y más bien en el SEACO no hay atención de emergencias. En el SEACO son solo los pacientes que se internan. Entonces, por favor, eso sí yo quisiera que quede muy, muy claro. La mayor cantidad de pacientes COVID en cuidados intensivos está en el Calderón Guardia, ¿verdad? Sí, en el Calderón y en el SEACO están la mayoría. En el Calderón y en el SEACO. Sí, exactamente. El SEACO, es más, aquí tengo los datos a hoy, dame muchas datos para buscarlos. No se preocupe. En el SEACO, hoy, bueno, en la distribución en el país, a hoy tenemos en el Calderón Guardia, en pacientes de camas
moderadas hay 56 pacientes, en el psiquiátrico hay 21 pacientes, en el San Juan de Dios hay 7, en el México 6, en el Blanco Cervantes 5, en el de niños 2, y en el resto de hospitales no hay pacientes. Esto puede variar, porque esto era de la mañana, ¿verdad? Puede que hayan habido salidas o ingresos. Y de UCI, en el hospital psiquiátrico en el Senare, hay 78 pacientes, en el Calderón Guardia 39, México 5, en el Escalante Padilla, como decía, hay 4, San Juan de Dios 2 y en el de niños 1. Y miras qué interesante, por eso yo creo que la disminución de los casos tiene que ser multifactorial. La gente está haciendo caso, uno ve en la calle, la mayoría de las personas andan con mascarilla, la gente se cuida del alcohol en gel, los adultos mayores, mis respetos. Hay varios señores que me han dicho que ellos llevan un año, cuando llegan a vacunarse me dice, doctor, yo llevo un año sin salir, yo llevo, y la gente lo ha hecho, pero el clima tiene que tener algo que ver en esto. Y eso, eso son hipótesis, ¿verdad? Puede que en esto yo me esté equivocando y que en unos años digan más bien qué va a quedar. No se preocupe, yo entrevisté al ministro hace una semana y me dijo lo mismo, Randall, el clima tiene algo que ver. Exactamente, y la prueba de eso, Randall, es que en la Brunca, que la Brunca es Pérez Celedón, Golcito, Ciudad Neily, todas estas zonas, y en la región Huetada Atlántica, el porcentaje de casos que hay en comparación con el resto del país es más elevado. Porque donde está lloviendo. Exacto. Yo andaba en Pérez Celedón hace como 3 semanas y ahí llueve, está lloviendo en diferentes sitios. Entonces uno dice, claro, el clima tiene que tener algo que ver. Y en Limón me contaban el doctor Vidal, que es el director del hospital de Limón, que a él le dio COVID, a él, Randall, y a las 2 secretarias que trabajan con él, les dio COVID. Y él siguió trabajando por teletrabajo, aunque yo le dije que no. Digamos, él no me hizo caso. Y yo se lo dije, doctor, ya no se conecta a las reuniones, y seguía conectándose desde la casa. Él me contaba que cuando fue la epidemia de H1N1, pasó lo mismo. Y eso me lo contó cuando fuimos a supervisar las unidades COVID que ellos estaban poniendo, porque antes, en marzo del año pasado y en abril del año pasado, más bien los casos estaban concentrados en el área metropolitana y en Limón no había un solo caso y nadie sabía por qué. De hecho, se pensaba si tenía que ver algo con la raza, con la drepanocitosis, que es una enfermedad de la sangre que tiene, y era cuando se hablaba de la hidroxicloroquina, que era un tratamiento que supuestamente, y entonces el doctor me decía, y eso como si fuera ayer, me acuerdo, el doctor me decía, doc, es que aquí lo que va a pasar es que va a pasar como con el H1N1, que cuando ya en el resto del país no había, en Limón había. Y entonces decía, ¿y yo por qué? Entonces el doctor Vidal me decía, por el clima, doc, y porque a través de la carretera esta que se comunica entre Guapiles y la zona norte, se me va el nombre de la carretera. Chilamate o el Tacuper. Esa, a través de esa carretera, la gente se mueve por las cosechas, los trabajadores. En algún momento están en una cosecha, no sé, de caña de azúcar o de naranjas en la zona norte, y después se desplazan a las bananeras y pasan por ahí, ni siquiera vienen al área metropolitana. Entonces el doctor me decía, va a ver, acuérdese de mí que va a llegar un momento en que los casos van a disminuir, y tenía toda la razón. Esto es muy interesante, todos los días aprendemos. Vamos a ver qué pasa con el clima, justamente, a ver si logramos confirmar qué es eso, pero realmente pareciera muy causal. Uh-huh. El tema. Doctor, hay algo de las vacunaciones que yo no entiendo. En esto abiertamente no lo he criticado porque realmente no lo entiendo. Es que nosotros entendía, pero no estaba de acuerdo, pero en esto no lo entiendo. Yo pensé, digamos, que la priorización respecto a los adultos mayores era así, efectivamente, primero los mayores de 100, okay, de todo el país, después los mayores de 90 de todo el país, después los mayores de 80 de todo el país y de 70, okay. Pero me he encontrado que no, sino que, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos de cantones, digamos que en Belén haya menos adultos de 90 que en San Carlos, ok, entonces, en Belén ya van por 70 y en San Carlos siguen por 80, ¿verdad? Entonces yo lo pensé era que todas las vacunas iban a estar dirigidas a, ok, listo, terminamos los de 80 en todo el país, sí, vamos con los de 70, y me he encontrado que no, sino que es por área de salud, terminemos los de 70 o los de 80 en tal cantón, aunque el otro ya vaya por 60, y eso lo pensé por la poca disponibilidad de las vacunas, ¿verdad? Pero entiendo que no lo tienen formulado así, ¿me lo podría explicar? Sí.
tiene varias razones. En un mundo ideal donde tuviéramos todas las vacunas, uno podría decir, vamos a vacunar, le mandamos todas las vacunas que necesita el área de salud y vacune todo eso en una semana. Ahora no, ahora todo lo que viene lo dividimos 80-20. Cada área de salud se divide también 80-20, porque las áreas de salud también se encargan de vacunar el grupo 1 de personal de salud, de hospitales privados, de fuerza pública, todos los que están en el grupo 1, ¿verdad? Con ese 20%, y también el 80% de los adultos mayores. En Inglaterra pasó al inicio, Randall, que ellos trataron, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ellos trataron de hacer eso. Miras que Inglaterra tiene un sistema de salud que se llama el NHS, que es muy parecido a la caja. Y hay una cosa ahí muy interesante. El acta de fundación del NHS es posterior a la fundación de la caja. Se la voy a pasar, Randall. Eso es una anécdota como para discutirla con el doctor Bosa. Porque cuando uno ve lo que dice esa acta, uno dice, puña, pero estos son los principios de la seguridad social. De nosotros. Y nació después. De hecho, en algún momento que yo estuve estudiando allá, yo le dije eso a uno de los profesores ingleses y ellos no nos creen, porque ellos no ven el sistema que hay acá. Pero el NHS se parece mucho, es solidario, es universal, es público, y ellos primero definieron solamente se vacuna este rango de edad y se les comenzaron a perder vacunas, porque ellos también en Inglaterra tuvieron el tema que tuvimos nosotros acá de que gente se coló, gente que siempre, desafortunadamente, hay personas que no son éticamente correctas y hay cosas que son legales pero que no son morales, y eso pasó también en Inglaterra. Entonces ellos fueron muy rígidos en eso al inicio y se comenzaron a perder dosis. Entonces eso es algo que nosotros no queremos, que se pierdan dosis. La otra cosa es que cuando se comienza a llamar en los diferentes centros, y hoy me lo decía la doctora de la Carlos Durán, comienzan a llamar a todos los adultos mayores. Hay gente que dice que no. Vamos ahí, y eso yo quiero recalcarlo, a todas las personas que nos han dicho que no, algún familiar o la persona, vamos a hacer todo, porque no son tantos, por dicha, pero sí hay gente que ha dicho que no. Vamos a través de trabajo social a contactarlos para ver por qué nos están diciendo que no y tratar de convencerlos de que se pongan la vacuna. Es otro proceso que vamos a iniciar. Hoy con la doctora de la Carlos Durán, yo decía, ella me dio la idea. Digamos, uno aprende todos los días. Porque me decía, doctor, a mí me preocupa mucho que hay gente que es el nieto el que está diciendo que no, o es el hijo, y tal vez el señor siquiera. Entonces vamos a ir con trabajo social para ver qué está pasando. Hay gente que se cita, dicen que sí y no llegan. De hecho, hoy en la clínica Crudito Picado me dijeron que a ellos les preocupaba mucho el ausentismo de gente que dijo que sí, pero no está llegando. Habrá que ver por qué no llegaron. Puede que, y hay casos de casos, tal vez se le complicó, se enfermó o algo. Pero entonces, inmediatamente hay que ponerle esa vacuna. Una vez que se abrió ese frasquito de 6 dosis, hay que ponérsela a alguien. Entonces, por ejemplo, en la Carlos Durán, ellos tienen unas personas a través de los comités de salud, que son gente de la comunidad que participa en la Junta de Salud. A través de ellos se contacta gente para llamarlos y que vengan a ponerse la vacuna. Si vacunáramos a todo, digamos que dijéramos, todos solo con 90 años, tendríamos que ir al ritmo del área de salud más lenta, y eso nos atrasaría. Y la idea más bien es ir y copiar, se llama microplanificación, donde cada director con su equipo de trabajo establece esas como buenas prácticas que son locales, porque cada área de salud son diferentes. La idea más bien es copiar lo bueno de cada una y replicarlo entre todos para ir cada vez más rápido. La otra cosa, Randall, es que este ejercicio que estamos haciendo va a haber que hacerlo el año entrante. Y cuidado, si no vamos a tener exacto. Y además, con las variantes, que es algo que a mí me preocupa mucho, sobre todo la variante de Manaus. Digamos, hay dos que a mí me preocupan mucho, la de Manaus y una que es la B112, que es la de Inglaterra. Esas variantes son que enferman a más personas y que además las personas que se enferman tienen un 50% de probabilidad de complicarse. Y Pfizer está valorando, todavía yo no vi si ya tienen el estudio final respecto a eso, lo leí la semana pasada, poner una dosis adicional de refuerzo. Lo están valorando, no lo han definido todavía. Entonces podría ser que haya que repetirlo. Entonces vamos a tener que ir agarrando todas estas lecciones aprendidas y modificar los lineamientos para poner otra vez, y además seguir poniendo las vacunas que ponemos. Digamos, más o menos en un mes y medio
un poquito más, un poquito menos, vamos a tener que comenzar a poner la vacuna de la influenza, porque si no, claro, se nos van a enfermar gente no de COVID, sino de influenza. Entonces toda esta logística se va a tener que volver una logística diaria. Y el personal que hace esto es el mismo personal que atiende consulta externa, que atiende, que toma la presión, los ATAPs. Entonces tenemos que innovar todos los días. Es por eso la razón. Doc, de ¿cuánta gente hay vacunada hoy? O en el último corte que tenga, ¿cuánta gente hay vacunada? 200, ya te digo el dato exacto, 242,000, creo. Ya te digo para darte el dato así, correcto. No se preocupe. Hoy tenemos, Randall, vacunadas 241,724 dosis, ¿ok? De esas dosis, primera dosis corresponde, 123,055 son a personas de 58 años y más, y 115,000 corresponde a primeras dosis, y 8,028 a segundas dosis. Y la tasa de vacunación, que esto es un número que va a ir mejorando todos los días. La tasa de vacunación de personas de mayores de 60 años es de 71.5 y entre 80 y 90 de 60. Y esto lo estamos midiendo, está en el sitio web de la caja, donde se va a ir viendo todo cómo va evolucionando, y estamos midiendo tasa en primera dosis y en segunda dosis, para que después se vean los esquemas completos. De ahí, Randall, viene el hecho de que esa idea de vacunar 80-20 es muy buena, porque estos adultos mayores ya están protegidos y son gente, Dios quiera, que no va a llegar a consultar y no se va a terminar internando en un servicio de unidad, claro, COVID. Doc, entonces hay 8,028 personas que ya están listas con la vacunación, ya tienen esquema completo. Esquema completo. Ok, Doc, cuando la última vez que entrevisté a la doctora Barca, que fue antes de que Pfizer interrumpiera la entrega de vacunas, cuando ella proyectó me dijo, vea, en noviembre, diciembre, más o menos vamos a tener lista, vacunada la población objetivo, es decir, todo el mundo. Pero después vino la pausa de Pfizer, después vino la gente de COVAX y nos dijo, suave, no les voy a mandar la primera de Pfizer, espérense hasta mayo que le mande la de AstraZeneca. Y la pregunta es muy lógica, ¿sigue siendo la meta? O sea, seguimos pensando que de aquí a noviembre, es decir, antes de que se acabe 2021, vamos a vacunar a todos los que tenemos que vacunar. Yo soy muy optimista y yo espero que sí, Randall, pero, y aquí quiero ser completamente transparente, hay factores externos que no controlamos y que podrían complicar la situación. Y ojalá que no. Pero no se les ha complicado porque, digamos, yo entiendo que podría pasar algo, la cosa es que ya pasaron dos situaciones. Con lo que ellos han mandado, digamos, y si siguen mandando al ritmo que vamos, se cumpliría la meta. Porque el tema es que lo que mandan lo podemos aplicar inmediatamente. Digamos, no es un tema logístico, de distribución y de aplicación, es un tema del insumo, de que mientras más nos manden, más ponemos. Y si uno ve los números, uno ve que más o menos se está poniendo el 50% de lo que viene, que es lo que hay que hacer, porque hay que guardar la segunda dosis. Hemos analizado y se decidió no hacerlo porque es muy riesgoso, pero yo quiero que, y algunas personas lo han sugerido, y por eso yo pedí que se analizara, para que vean que las opiniones uno las ve y son interesantes, el no guardar todas las segundas dosis, sino poner, digamos, guardar una semana, por si el avión no viene una semana, ¿verdad? Y poner las otras. El asunto es que cuando estábamos discutiendo eso decíamos, puña, pero es que eso es casi como apostar. Y si el avión no llega a 2 semanas, ¿qué hacemos con todas las demás? Es un riesgo muy alto que en estos momentos el perfil epidemiológico del país no lo justifica, porque si estuviéramos con un pico alto de la pandemia, uno dice, no, hay que ir todo por el todo, y como hicieron en Inglaterra tomaron esa decisión, pero ahorita no se justifica. Hay un asunto, Randall, que a mí me preocupa mucho, lo leí ayer o antier, y es que los frasquitos de las vacunas se hacen en vidrio, y es un vidrio que utiliza una arena especial. El vidrio se hace a través de arena, y pareciera que hay una escasez mundial de arena, y que la cantidad de frascos o de viales que el mundo está pidiendo hizo que las 3 empresas principales de China que producen esos viales se juntaran entre ellas y ver cómo lo van a hacer, porque se está acabando la arena que hace esos frascos. Entonces yo decía, puña,
qué miedo, y es la pura verdad, a mí me da miedo todos los días, de que de repente nos digan, ya no podemos mandar. No creo que pase, pero es una posibilidad. Entonces, en estos momentos estamos viviendo ante un mundo que cambia muy rápido. Vean lo que pasó con AstraZeneca ayer. Yo nunca había visto eso. 4 países toman, los países nórdicos, que son gente que las decisiones que toman, ellos las hacen técnicamente sustentadas, y que la EMA inmediatamente les diga, hey, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Eso no pasaba antes, era impensable. Claro, pero inclusive le agrego un dato, Doc. Hoy en la mañana, 4 poblaciones españolas han decidido suspender las de AstraZeneca también. Exactamente. Y Randall, vea qué interesante esto, y que yo digo, puña, ¿hacia qué vamos? Y cómo en Bélgica es donde se producen las vacunas de Pfizer. Y Bélgica es uno de los países europeos que se parece mucho a Costa Rica en población. Tiene un poco más de población, pero es un país compacto. Porque un día me regañaron por decir un país pequeño, pero es un país compacto. Y en Bélgica el personal de salud no se quiere poner la vacuna. Y la población, sobre todo la que vive en Bélgica, tiene frontera con Francia. Entonces hay una parte que pasan de un lado para el otro, donde está Brujas y Lille, que son poblaciones de ahí de Francia. La parte francófona de Bélgica es donde la gente más renuente está a vacunarse, y es el país que produce las vacunas. Las vacunas que nos llegan a nosotros nos llegan de la fábrica de Bélgica. Ellos citaron a 10,000 personas de personal de salud para vacunarse, y solamente les llegaron 3,000. Y cuando entrevistan a la gente que trabaja en unidades COVID, de que por qué no se quieren vacunar, las cosas con las que salen, de hecho yo me sorprendí en el documental, es un documental de Euronews muy interesante, donde un enfermero dice que es que a él le preocupa que sea un dispositivo un chip. Un chip. Entonces yo decía, puña, ¿cómo alguien piensa eso y trabajan y ha visto que fallece gente con COVID? Y es lo que está pasando en Europa. Aquí no, gracias a Dios la gente sí se quiere poner la vacuna. Pero hay funcionarios que no, y hay una buena cantidad de funcionarios. Sí, de hecho ya llegó el decreto de obligatoriedad. De obligatoriedad. Yo tengo reuniones de vacunas, digamos, en estos momentos el tema de vacunación es un tema prioritario, igual que el tema de camas, igual que el tema de pruebas, y esto ha ido evolucionando. Acuérdense, antes, Vandal, que el tema era las pruebas, y después el tema fueron las camas, y ahora el tema es las vacunas. Yo tengo una reunión todos los lunes, miércoles y viernes. El primer tema que vemos es vacunas, y cada vez que hay un incidente lo revisamos. Hay centros de salud, sobre todo el Calderón Guardia y el México, donde un porcentaje de los funcionarios decidieron no ponerse la vacuna. Entonces lo que estamos haciendo es que se está llamando a los funcionarios, se les está explicando y preguntando también, que nos digan por qué no se la quieren poner. Habrá razones, digamos. Hay gente que me decía, una muchacha, ella es alérgica, y es alérgica a todo. Me contó que una vez se puso una Voltaren, que la Voltaren es una inyección para el dolor, que es un AINES, y que estuvo internada 15 días en una unidad de cuidados intensivos por la reacción que hizo. Entonces yo me decía, doctor, a mí me da miedo vacunarme y que me pase algo porque yo tengo estos antecedentes. Entonces lo que hicimos fue que cuando a ella la convencimos, y cuando a ella se le ponga la vacuna, se le va a poner preparándose todo el equipo para que por si algo pasara. Y se le dijo, no, tranquila, eso se puede hacer, y se convenció. Hay otra gente que no, pero lo primero va a ser el convencimiento. Y estamos revisando con recursos humanos y con salud ocupacional cuáles serían las medidas administrativas que habría que tomar. Pero lo primero va a ser tratar de convencer a las personas. Que yo creo que de hecho, perdón, doctor, yo hoy dudaba eso. ¿Cuáles son las medidas? Porque si hay alguno que diga, por religión no lo pongo, ahí estamos ante un caso, digamos, complicado, porque va a haber que respetarle la libertad religiosa. Exacto. Al funcionario. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué van a hacer? Porque el decreto es muy ambiguo en eso. Yo entiendo que no puede ser específico, pero simplemente dice el patrono tomará las medidas. Y la pregunta hoy era, bueno, ¿y cuáles son esas medidas? ¿Los van a despedir o no pueden despedir a todos o todavía no lo tienen claro? ¿Qué es lo que me parece? Exacto, no, todavía no está claro, porque es la primera vez que nos vemos enfrentados a este tema. Yo, y lo dije hoy en la reunión, apostemos primero por el convencimiento.
es lo primero. El entender por qué las personas no se la quieren poner. Ve el caso de esta señora, pues esa muchacha, cuando ella me dijo eso, yo decía, no, ella tiene razón. Pero entonces tenemos que buscar una forma de convencerla. En el decreto viene una parte que es muy interesante donde pone que la persona podría presentar un certificado que diga por qué no. Entonces habrá que revisarlo también. Porque la justificación sea por escrito, digamos, de alguna manera. Sí, exactamente, y que venga certificada por un médico, porque habrá razones de razones, ¿verdad? Hay personas, como decía usted, motivos religiosos, motivos de salud. La salud es física, mental y social, y eso lo hemos visto con la pandemia. La salud mental también es muy importante. Habrá que ver si desde el punto de vista de salud mental habrá temas que se tendrán que valorar a la hora de la obligatoriedad. Entonces tenemos que analizarlo, tenemos que revisarlo. Más, Randall, que el personal, y yo creo que el personal y todo el país estamos viviendo un nivel de estrés y depresión. Digo presión, no depresión, ¿verdad? Sino de presión que nunca antes se había vivido en todos los temas, porque la pandemia abarca salud, abarca la parte económica, abarca la parte social, y yo creo que hay una pandemia económica, una pandemia social, una pandemia de salud producida por una pandemia de salud, y todo va de la mano. Entonces, ese nivel de estrés, lo que tenemos que hacer primero es negociar, creo yo, con el personal para ver qué es lo que está pasando y tratar de buscar entre todos una alternativa. Doctor, ha habido dosis perdidas, y cuando digo perdidas no es que no sepan dónde están, sino en el mismo criterio que usted las usa, que es, bueno, perdón, primero expliquémosle a la gente, en las cajas de Pfizer, yo tuve a la vocera de Pfizer con nosotros, en las cajas selladas, entiendo que pueden durar hasta un mes. Sí. Necesitamos los congeladores para guardarlos más de un mes. Exacto. Okay. Pero si la botella se abre, ¿cuánto dura? Hay que ponerla toda una vez abierta. Digamos, puede durar unas 6 a 8 horas. Okay, pero el mismo día hay que ponerla. El mismo día, digamos, no se puede guardar. Y ese es el asunto. Ok, ¿se les han perdido así dosis? No, por el momento no, y no tengo ninguna notificación de que se haya perdido. Es una pregunta que yo realizo todos los días en las unidades. De hecho, hoy, en la Codito Picado, yo le pregunté eso a la doctora que está encargada del proceso. Y ella me aseguró que no se ha perdido una sola dosis, porque inmediatamente que tienen que abrir el frasquito, buscan a alguien a quien ponerla, y si alguien no llega, buscan una persona para ponerse. Por ejemplo, en la Carlos Durán, me decía la doctora, que cuando ya tienen el frasquito abierto y alguien no llega a la cita, porque van por grupos, digamos, primero que ellos tratan de poner todo lunes, martes, miércoles y jueves, porque el viernes es un día riesgoso, ¿verdad? Y por eso yo estoy haciendo las giras viernes, porque sábado y domingo hay áreas de salud que no abren. Entonces, si no se puso el viernes a las 4 de la tarde, ¿qué va a pasar con esa dosis, verdad? Entonces ya me decía que lo que hacen es que inmediatamente se van, ellos están vacunando en el CEDESO, que es un edificio que está al frente de la clínica Carlos Durán, ahí en unos toldos. Entonces inmediatamente se van a la clínica, buscan un adulto mayor del rango de edad, lo convencen de que se vacune y se lo llevan y le ponen la vacuna, la dosis. Entonces, por el momento no lo tenemos notificado. Sí ha pasado, por ejemplo, Randall, que me decía Leandra, no sé, que cuando se carga la dosis, cargarla es un proceso muy metódico y que hay que ser experto. Y hay que sacarle el aire. Exactamente, vieras. Y es un proceso metódico, complicado, en donde usted tiene que irlo midiendo, porque si no, no le sabe la sexta dosis. Entonces nos pasó en el área de salud de Upala que el área de salud y el hospital son diferentes. Entonces vimos que en el área de salud las dosis no las estaban sacando completas. Digamos que salían 5 o salían 4 y en el hospital sí. Entonces lo que hicimos fue que el personal del hospital capacitó inmediatamente a las personas que ponen la vacuna para que vieran que ese proceso es muy importante. De ahí el tema, y yo eso no sé cómo están haciendo en Estados Unidos, y es por eso que no lo hemos hecho acá, porque hay gente que me ha dicho, ¿por qué no usan voluntarios? ¿Y por qué no ponen a vacunar más gente más rápido? Primero, que ahorita no hay suficientes vacunas. Si tuviéramos, se analizaría. Pero el segundo, la principal motivo es que tenemos que tener mucho cuidado en que no pase eso, en que las personas sepan cómo cargarlo. Yo no sé cómo cargar, Randall, por ejemplo. Y yo veo a las señoras que hacen eso, a las enfermeras, y mis respetos,
porque lo miden, lo revisan, y lo hacen de una forma extraordinaria. Cuando se pone la vacuna, antes de ponerla, tienen que jalar aire para asegurarse de no estar en ningún vaso y ponerla. Es toda una técnica que ellos son expertos en eso. Sí, de hecho, doctor, en una botellita, ¿cuántos ml vienen? Híjole, no sé, Randall, la verdad. Porque salen de una botella, lo que quería llegar es, de una botella salen 6 dosis, ¿verdad? Exactamente. Ok, ¿cada dosis de cuánto es? No estoy seguro, Randall, la verdad. Digamos, no estoy seguro porque la dosis se diluye. Digamos, digamos, cuando llegan y cargan, también se utiliza suero fisiológico, que es un medio donde se pasa y se diluye con suero fisiológico y se le pone a la persona, digamos, cuando le ponen eso, va suero fisiológico y va la vacuna, no solo eso. Y la verdad no sé cuántos ml trae el frasquito, voy a revisar. Sí, porque realmente, ¿sabe por qué sabía lo de sacar el aire? Porque cuando yo era chiquitito, mi abuelita vivía con nosotros y yo la inyectaba, porque ella no podía inyectarse sola, entonces yo aprendí a inyectar en analga, intramuscular. Y realmente es complejo. Todavía hoy, cuando algún familiar mío o algún vecino necesita que le ponga una Voltaren, por ejemplo, mi abuelita siempre me decía, cuidado del aire, lo que usted tiene que tener cuidado es el aire. Entonces, medir, en ese caso, las inyecciones, estas de las que estoy hablando, traen 3 ml, ¿verdad? Donde yo jalo el émbolo, y empiezo a golpearla para sacar el aire, la empujo un toquecito, siempre pierdo 1 o 2 gotitas que se me va cuando saco el aire. Entonces, finalmente no le pongo 3 ml, sino 2.7, 2.8. Eso. Ya me averigué. Perdón, si yo inyecto y jalo el émbolo y sale sangre, que tengo que sacar inmediatamente la jeringa, ahí perdió otro poquito. Exactamente. Se diluye en 1.8 de suero fisiológico y la dosis es de 0.3 mililitros. Vea que porque hay que 0.3 mililitros y salen 6 dosis exactas. Entonces, Randall, ese proceso de vacunación es bien complejo. Y la otra cosa, cuando se pone la inyección, hay que asegurarse de no estar en ningún nervio, digamos, y por eso se divide la nalga en 4, en las que se ponen en la nalga, porque hay una parte donde hay un nervio. Entonces, si usted pone la inyección ahí, le podría perfectamente generar muchísimo dolor para toda la vida de la persona, y ha pasado. Entonces, es un proceso complejo. Que viene aquí interesante, Randall, en una de las giras en Santo Domingo, y por eso usted tiene toda la razón, hay que hacerle caso a las sugerencias que da la gente. Mira cómo aprende uno en las giras. A mí me encanta, yo por mí trataría de ir más seguido. Una de las enfermeras me dice, doctor, los sueros, la caja los fabrica. La caja tiene un laboratorio de fabricación de sueros y soluciones parenterales. Y entonces, el lineamiento dice que usted tiene que usar una bolsita de suero con cada aplicación de dosis. Las bolsitas son de 100 mililitros. Entonces me dice la enfermera, doctor, ¿por qué no nos hacen bolsas de 50 mililitros o de 20 mililitros? Porque tenemos que desperdiciar todo el resto del suero fisiológico. El resto del suero fisiológico. Y yo decía, puña, tiene toda la razón del mundo. Y alguien dirá, es que el suero fisiológico no vale tanto. Pero si usted lo multiplica por 6 millones de dosis que hay que aplicar y cada mililitro, eso representa un ahorro impresionante. Yo me sentí como, hay una historia de que una aeromoza de American Airlines les dijo a los ejecutivos de American Airlines que en lugar de poner 2 aceitunas en los martines que ellos servían, pusieran solo una, y que eso representó un ahorro impresionante a nivel mundial. Y yo decía que es que solo las personas que están en el campo se fijan en eso y lo ven con ese detalle. Hay que aprender y hay que mejorar. Claro, doctor, como ya nos explicó esto de las diferencias de edad o de las diferencias de edad por cada una de las regiones, ¿verdad? ¿Cuál es la edad por la que van más adelantadas? Que usted me diga, bueno, hay una zona del país donde ya van por 60, no sé. Las que van más adelantadas son las de 70 años. 70. Hoy que fui a la Clorito, ellos van por 70 años. Y me decía el doctor Solano, que es el director de la Clorito, y aquí yo quiero mandarle a él una felicitación por el trabajo que tiene ahí él hoy. Ellos inclusive ya están en la fase de buscar a los que no contactaron, a los que no contestaron, o a los que no están haciendo como una repela, de revisar todo otra vez para asegurarse que esas personas que dijeron que no, qué fue lo que pasó.
y cómo convencerlos, y a los que probablemente no contestaron el teléfono. Aprovechando, Randall, hoy me contó la doctora de la Carlos Durán, doña Cristina, que han habido casos de familiares que llegan preguntando que por qué no han llamado al papá o al abuelo. Claro. Entonces que ellos fueron a revisar y, por ejemplo, los teléfonos estaban cortados, el chip ya no tenía carga, y que los familiares no habían notado eso y que ya les ha pasado varias veces, repetitivo. Entonces, sí, ahí hay que aprovechar para hacerle un llamado a la población de que se aseguren de que el medio que nos dijeron para contactarlos esté funcionando. Porque sí es un tema que yo no lo había visto venir y está pasando. Que ellos dicen, y no, fuimos y vimos que era que el teléfono de los señores no funcionaba. Y como son adultos mayores, que algunos viven solos, entonces, y ahí uno no llega a la casa del papá a ver si el teléfono está funcionando, ¿verdad? Uno asume que sí, entonces tal vez que la gente lo valore. Doctor, ¿por qué no vacunan los fines de semana? Y entendí lo de los viernes porque hay áreas cerradas los sábados y los domingos, pero entonces ¿por qué no las abren y ponemos las que tenemos más rápido? Porque no hay suficientes vacunas en estos momentos para justificarlo. Es un tema de digamos, si tenemos la capacidad instalada, se podría usar el recurso tiempo extraordinario de autorizarlo. Inclusive, Randall, si llegaran suficientes vacunas y hubiera que vacunar 24/7, se podría hacer, porque está el fondo de emergencias para autorizar todo esto. Pero con las que nos llegan y distribuyendo en todo el país, en estos momentos no es necesario. Ya con más vacunas uno lo podría hacer, pero sería desperdiciar recursos, es salario, digamos, a la gente habría que pagarle más y no tenemos suficientes vacunas para que vacunen en ese momento. Ahí le están preguntando, Gabriela Barrantes en Facebook, si hay un momento en que la caja empezará a vacunar a adultos mayores a domicilio, esos que no se pueden desplazar a las áreas de salud. Sí, eso se llama la vacunación intramuros, que son las personas que por alguna condición propia de ellos no pueden desplazarse. Entonces sí, vamos a ir, cada área de salud lo está planificando, va a ir a un ritmo diferente, porque ahorita le estamos dando prioridad a todas esas personas que sí llegan, y es por un asunto también de que esas personas que llegan, si pueden llegar, están más expuestas también. Digamos, son gente porque salen. Exacto, porque salen, andan en la calle. Las personas que están con encamamiento prolongado, que así es como se llama eso, son personas que están ahí, que no salen, que están en su entorno, y estamos aprovechando cuando se hagan esas visitas también para ver a la persona y ver también si tiene alguna otra enfermedad o alguna otra patología en la que podamos colaborar. Pero sí se va a ir. Doctor, hay otra duda que yo tengo respecto a los congeladores. Okay. Compramos 14 congeladores, ¿verdad? Y teníamos 5 aquí, de UCR Tech y... Ok, esos son 21 congeladores. Pero bueno, hablemos de los chinos. ¿Cuántas vacunas, no cuántas dosis, cuántas vacunas, bueno, cuántas dosis si quiere, le caben a esos congeladores? Tengo entendido, Randall, porque los congeladores los compra la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos hicieron todo el trámite y a través de la gerencia de logística y la gerencia de infraestructura, ellos se han encargado de la instalación, de todas esas cosas. Tengo entendido que entre todos los congeladores se puede almacenar hasta 1 millón de dosis. No sé específicamente cuánto almacena cada uno de los congeladores. No, es que la cosa era, lo que le iba a decir es que en este instante solo debe haber uno con dosis. En este instante, todavía los congeladores estos de ultra baja comienzan a funcionar la semana entrante. Digamos, o sea, no se han utilizado. Están en el proceso de instalación y de recepción. Porque y no nos han hecho, si me lo permite, pero no le han hecho falta, porque no hay suficientes vacunas para llenarlos. Sí, por el momento no. Van a utilizarse y tienen un tema logístico muy importante. Esperemos, Randall, porque decía que, pero es lo más probable, esto vamos a tener que repetirlo el año entrante, el siguiente. Vamos a tener que almacenar vacunas. Al distribuirlos en estos 14 sitios que se están distribuyendo, eso nos facilita muchísimo la logística y acerca más las vacunas a las comunidades. Los sitios donde se van a poner son estratégicos, porque nos va a permitir, ahorita las vacunas llegan y se almacenan en el Aldi, que es el almacén de la caja. Todos los lunes se distribuyen y salen desde el Aldi a los chiles.
desde el Aldi a Pérez Celedón. Va a haber un congelador en la región Brunca. Entonces ya sale del aeropuerto, pasa por el Aldi, se hace el control de calidad y se almacenan en la región Brunca. Entonces, inclusive, hasta por un motivo de seguridad, no vamos a tener todas las vacunas en el mismo lugar, sino que van a estar distribuidas a nivel nacional. Claro, porque yo estoy seguro que usted adivinó mi intención. Mi intención era, ¿para qué gastamos ese montón de plata en los congeladores si no los requerimos y no van a llegar este año una cantidad de vacunas al mismo tiempo para llenar los congeladores? Pero bueno, creo que me la adivinó porque me ha dado la respuesta. Sí, Randall, pero el otro año también se necesitan. Sí, eso se va a seguir utilizando. Y logísticamente están facilitando mucho el trabajo. Van a mejorar, van a evitar que tengamos todas las vacunas en el mismo lugar. Eso da tranquilidad, Randall. Como les decía, yo jamás me imaginé que iba a tener que tener una reunión con el Ministerio de Seguridad para valorar la seguridad de las vacunas. Ya por lo menos no van a estar todas en el Aldi, sino que van a estar distribuidas a nivel nacional en los congeladores. Y la otra cosa que se está haciendo es que la seguridad de los sitios donde van a estar almacenados se va a reforzar. Con dispositivos electrónicos, los directores de cada centro donde van a estar almacenados están certificando la seguridad que van a tener ahí. Y va a Entiendo que ni siquiera van a ser públicos donde estarán. No, exactamente, no son públicos. De hecho, cuando vi la lista, yo decía, pero yo no quiero verla. Yo prefiero que ni me digan a mí dónde están, pero sí, va a ser información delicada, pero es para proteger las vacunas. Doctor, y en vista de lo que está pasando con AstraZeneca, ¿verdad? Que ayer salen 4 países, dicen suave, está provocando trombos. Después sale EMA, que es la agencia europea, dice, no señores, se la colocan porque no hay pruebas. Hoy 4 lugares de España salen, pero al mismo tiempo que pasa eso, al mismo tiempo está Johnson & Johnson con el permiso. Está la vacuna rusa trabajando, está otra más que no recuerdo cuál es, creo que es Novoski, la que está autorizándose. Estamos negociando, yo sé que no le toca solo a usted, pero ya estamos viendo a ver con otros proveedores que no sean AstraZeneca y Pfizer el tema de las vacunas. Esto funciona así, Randall. La comisión de vacunas, donde está Leandra y donde está el doctor Marín y está todos ellos se encargaron de elaborar una tabla de ponderación para valorar las diferentes vacunas que están en el mercado, en el mundo. Ojalá en algún momento las empresas tengan la capacidad de producción para que todas estas pasen por el proceso regulatorio y se puedan distribuir a nivel nacional, en la parte pública y en la parte privada. Eso sería lo ideal, porque entonces permitiría que tengamos más disponibilidad de vacunas y la gente tenga más disponibilidad menos posibilidad de enfermarse. El asunto es que las decisiones, y eso ayer fue el ejemplo perfecto, hay que tomarlas de una forma muy técnica, muy científica, y con esto de la pandemia, si hay algo que hemos aprendido, es que hay que esperar que pasen los nublados del día, porque llega mucha información muy rápido y el tomar decisiones en base a esa información puede que termine uno metiendo la pata. Entonces la comisión de vacunas, y el ejemplo perfecto es ese de ayer, vea, y habrá que ver en esas comunidades autónomas de España por qué lo hicieron, pero no parece tan lógico, a no ser que en Noruega, Finlandia y Suecia sepan algo que nosotros no sabemos, o que la EMA no sabe. Entonces la Comisión de Vacunas definió que uno de los principales requisitos es que las vacunas estén autorizadas por una entidad reguladora reconocida, llámese EMA o llámese FDA, que son las 2 entidades reguladoras más conocidas. El asunto con las vacunas de Rusia y las vacunas de China es que ellos, cuando se reunieron con la comisión, con Rusia no se han reunido, perdón, pero con China sí, Sinovac, Sinopharm y todas estas, ellos dijeron en ese momento, que tengo entendido que eso fue como octubre, noviembre, que ellos no se iban a someter a validar sus procesos con una entidad reguladora, EMA o FDA. Y es que uno lo ve, Randall, China son 1.000 millones de personas. China es todo ellos tienen su propia entidad reguladora. Y entonces ellos probablemente dicen, ¿para qué nosotros nos vamos a regular con FDA? Y esto es hasta geopolítico, ¿verdad? Entonces ellos dijeron que no. Eso les quita puntaje en la tabla de ponderación. El asunto es que tengo entendido que ya ellos sí están haciendo los procesos ya tienen estudios más avanzados
y sí van a entrar con entidades reguladoras internacionales. De hecho, participan en el mecanismo COVAX. ¿Qué COVAX es? Que la OMS compra las vacunas de diferentes proveedores y las distribuye en los diferentes países. Creo que es una decisión muy técnica y es la decisión correcta, porque el que esté regulada por una entidad reconocida da seguridad de que esa vacuna, aunque presente efectos secundarios, ya está más o menos avanzado y estudiado. Sí, pero por ejemplo, Johnson ya pasó la FDA ayer. Exactamente. Sí, Johnson y Moderna también pasaron. La comisión, de hecho, la última reunión que tuvimos con Leandra, sí está explorando otras posibilidades, pero no han firmado contratos o no se ha firmado o comprado nada con otras, excepto AstraZeneca, Pfizer y COVAX. Pero si ese está en conversaciones con otros proveedores, ¿me lo podría confirmar? Sí. Sí, de hecho, tengo entendido, Randall, que con Moderna se han reunido cuando ya entra con la entidad reguladora, ¿verdad? Digamos que tiene la autorización. Por eso, pero digamos, yo puedo confirmar como medio de comunicación, doctor, que hay conversaciones con otros proveedores, que con ninguno se ha llegado a ningún acuerdo, ni hay, pero sí hay conversaciones. Sí hay conversaciones, no sé exactamente cuáles, sé que con Moderna hubo un contacto en algún momento. Ellos al inicio habían dicho que no iban a vender fuera de Estados Unidos, y ha habido contacto con ellos. Okay. De la comisión, y ahí hay que recalcar, Randa, la comisión depende del Ministerio de Salud, ¿verdad? Sí. Doctor, deme un instante para ir a una pausa comercial, son las 3:22, la pausa comercial, y ya regresamos con el cierre del programa. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. 3 de la tarde con 30 minutos, doctor. Simplemente quisiera, por último, pedirle 30 segundos para que usted le haga un llamado a los propios funcionarios de la Caja que no han querido vacunarse, y después que me diga con qué canción quiere irse. La que yo quiera, Randall, de verdad. Eso. La que quiera, pero primero haga el mensaje y después me dice cuál canción. Aprovecho, Randall, para hacerle el llamado a la población y al personal, a todos. Las vacunas salvan vidas y está comprobado. La vacuna va a ayudarnos a salir de este tema. Es un proceso que hay que tratar de hacerlo de la forma más transparente y ordenada. Porfa, pónganse en la vacuna, y si tienen alguna duda, estamos ahí para responderlas. Y eso es lo principal, responder todas las dudas, los mitos. No es un chip que hace que la persona la sigan, no es para controlar voluntades, todo lo contrario, es para darle libertad a la persona de que pueda volver a retomar su vida normal. Y por eso tenemos que vacunarnos todos, porque eso es la otra cosa. Para que las vacunas funcionen y el efecto de rebaño se genere, tenemos que vacunarnos todos en algún momento. Entonces, por favor, pónganse en la vacuna. Doctor, ahora sí la canción. A mí me gusta mucho Soda Stereo, Randall. No por sé favor. si... ¿Cuál de Soda? El último concierto se llama la de Gracias Totales. Gracias Totales, esa canción es buenísima. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque yo quisiera que ya lleguemos a un punto en que todos digamos gracias totales y se acabó esta pandemia y volvimos a la normalidad. Como lo hizo Cerati en ese concierto. Exactamente. Don Glenn Montero, que está en control, es de música ligera, pero por favor que sea la versión del último concierto. Que es el que cierra cuando termina la canción con Gracias Totales. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado. A las órdenes, Randall. A mí me gustaría poder estar más seguido, pero miras que es muy complicado. Pero ahí estoy. Hombre, pero es más seguido en la tarde, pero en la mañana, yo acá al rato lo digo con doña Amelia. Ay. Solo en matices, ¿no? No, pero aquí estamos a las órdenes en lo que pueda ayudar. Y nos vemos. A mí me gusta mucho escucharlo, por eso, Randall, siempre hay que escuchar perspectivas diferentes para entender las cosas. Aprovechando eso, ese es un tema de lo de las redes sociales, ¿verdad? Que uno en Facebook y en las redes, hay un documental en Netflix de eso, a uno le llega solo lo que uno busca, entonces hay que meterse más bien y ver las cosas que uno no busca usualmente para aprender de las cosas, y eso es muy bueno. Y lo que usted decía, Randall, esos pesos y contrapesos que establecen los comunicadores son muy valiosos, porque generan discusión positiva y constructiva.
Son las 3:33. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, Randall. Un abrazo. Feliz fin de semana igualmente. Y la voz de Gustavo Cerati. Una buena canción para cantar. Ahí está. A ver, ven. Una buena canción para cantar. Es una buena canción para despedir. Indudablemente. De música ligera. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias totales. Chao.